la invitación. Bueno, ahí empezó la grabada. Aceptar. Este, bueno, cuyo trabajo tiene como título Dirigir la cura en transferencia más allá de lo simbólico. Así que si les parece, escuchamos. Luisa. Bueno, ya que tuvimos el defecto este de que de repente desapareció ahí el Zoom, acá por lo menos de este lado, por las dudas, les digo que voy a estar usando la pantalla de la computadora para leer lo que traigo para hablar. Así que si ven que sucede que de vuelta pasa lo mismo, si alguien me puede hacer sonar el teléfono, así intento y no sea cosa que yo sigo leyendo de largo y, y en realidad no estoy en la reunión. Bueno, voy entonces al texto que escribí para irlo comentando con ustedes. Bueno, antes que nada les agradezco por este espacio, porque además hoy en particular lo que vengo a trabajar acá tiene mucho que ver con algunas vueltas que yo estuve dando en relación a mi formación. Eh, Así que bueno, les agradezco poder estar hablando de esto hoy. Hace unos años, en 2018, asistí a una defensa de tesis de maestría en psicología clínica en la Facultad de Psicología, titulada Klein con Lacan, un estudio discursivo de la recepción de las ideas lacanianas en Uruguay, 1955-1982, por Gonzalo Grau Pérez La Sala. Algo que me dejó pensando de lo que planteaba. Bueno, se cortó. Luisa, Luisa, ¿nos escuchás? Bueno, la llamo. Hola, hola, ¿se escucha? Ahora Luisa, sí. ¿nos Sí, te escuchás? escuchamos. No sé qué es. Voy a ver si me puedo conectar de otra manera, capaz que desde el celular, para no tener este tema, porque si no va a estar difícil. Bueno, Ya cierro y vuelvo. Les decía que asistía a esa defensa de tesis de maestría en psicología clínica que trataba de la recepción de las ideas lacanianas en Uruguay, Klein con Lacan. Y algo que me dejó pensando de lo que planteaba en su investigación es que en la búsqueda de lecturas de casos clínicos publicados por psicoanalistas, notaba que si bien algunos explícitamente se nombraban como kleinianos, funcionaban como analistas lacanianos, y otros que se nombraban lacanianos funcionaban como kleinianos. Y decía en la investigación que un analista puede operar clínicamente de forma contradictoria con la teoría a la que se identifica públicamente. Decía, un analista puede estar identificado explícitamente con determinada teoría e incluso hacer uso de todo su aparato léxico y, sin embargo, operar clínicamente desde otra teoría. Esto, en aquel entonces, me interpeló en relación a mi clínica, a la de los que nos llamamos analistas lacanianos, y también me llevó después a preguntarme nuevamente por qué quiero ser analista, por qué hago esto, qué implica para mí el deseo de ser analista y el deseo de analista. Dice Lacan, el 9 de abril de 1974, que el analista no se autoriza más que por sí mismo y por algunos otros. Por sí mismo va a ser a través del pasaje por su propio análisis, por algunos otros los colegas con los que establece transferencias de trabajo. Por lo que pude producir acerca de esto en intención, es que me propongo darle otra vuelta a mi trabajo acerca de lo que se produce en psicoanálisis más allá de lo simbólico. En julio de 2023, nuestros colegas de Interrogantes Clínicas, presentando un texto que titularon Resistencia al análisis, se preguntaban, contratransferencialmente, nosotros, los analistas, ¿estamos advertidos de cómo inciden los significantes amos de nuestra época en la práctica clínica? Estamos atravesados por los significantes amo de la época y esos significantes amo a veces se cuelan también en tiempos de formación en una escuela.
tendremos que estar advertidos de la incidencia de ese otro. Si bien no nos cansamos de afirmar que el trabajo de cada caso va a ser de uno en uno y que no podemos universalizar, a veces nos encontramos sancionando, sentenciando alguna intervención que, que entendemos no sería lacaniana, o que no entendemos, valga el lapsus, a veces asociando con alguna mención en relación a un recorte de un caso, otras generalizando. Entonces nos escuchamos decir que hay que sostener el silencio, que no corresponde al analista dar una opinión a su analizante de una producción artística que realizó, que no está bien decir al paciente lo que tiene que hacer, que no corresponde darle un beso o abrazarlo. Aunque también nos hemos escuchado poniendo tope a eso, recordando casos en los cuales esta especie de premisas las hemos podido cuestionar. Para poder hacer algo con esto y sostener el deseo de formación, se me ocurre dar un giro a la sanción e incluso al juicio de aquellas sanciones para transformarlo en pregunta. ¿Cómo podemos pensar esta clase de enunciados? ¿Podemos pensar que hay ciertos modos de intervención que son más o menos adecuados en la clínica lacaniana? ¿Podemos generalizar? En el seminario El reverso del psicoanálisis, Lacan trabaja los 4 discursos para referirse a las posiciones que hablan del modo en que el sujeto enlaza con los otros. Al tomar la palabra, lo va a hacer desde una posición que determinará las relaciones que establezca. En el discurso de analista, al analista se le supone un saber, pero éste, sabiendo que ese saber que se le transfiere es supuesto, pone a jugar esto escuchando, sostenido en su ignorancia, para que el sujeto produzca el saber no sabido, inconsciente, y es ahí donde, en su función de A, en tanto que objeto separador, causa de deseo, va a ser de corte en esa articulación de saber. Quien ocupa el lugar de analista, sostenido en el deseo de analista, al sostener su ignorancia, ni pone en juego su propio goce, ni se hace cómplice del goce del analizante. Las intervenciones del analista, voy a mover un poquito acá porque si no me canso el brazo. Las intervenciones del analista van a tener que ver con dar lugar a que se produzca el saber no sabido y operar mediante la interpretación y el acto psicoanalítico, para limitar la producción de ciertos goces, impidiendo la significación. ¿Cuál es la manera de intervenir para limitar la producción de ciertos goces, impedir la significación, dando lugar al deseo del sujeto? Recordé una lectura que hicimos hace años de un texto de Roberto Harari, Polifonías del arte en psicoanálisis, el capítulo 5, Invención poética Losange, Invención psicoanalítica. Harari, estableciendo consonancias con la poética, trabaja el lugar del analista en la escuela, el lugar del analista en la escucha, en sus intervenciones, dándole un espacio privilegiado a la interpretación y yendo un poco más allá. Voy a ir leyendo algunos pasajes de su texto que me sirven para decirles los que quiero plantear y los iré comentando. Dice Harari, un psicoanalista paga con palabras cuando, por efecto de la operación analítica, ellas, las palabras, se transmutan y provocan un efecto de interpretación. El analista no caerá en la inconsciente y cándida trampa que con la mejor buena fe le tiende su analizante al decirle no entendí, ¿me lo puede explicar de nuevo o de otra manera? Lo procurado es que sea el analizante quien toma el término ofertado por el analista y en su propia manera de ir asociándolo pueda arribar al hecho de conducir el significante hacia un nivel de fecunda pérdida de significatividad. Cierro cita. La interpretación no va a ser preconcebida por el analista, sino que como el acto psicoanalítico va a ser leída a precup, después de, porque para decir que se produjo tiene que haber habido un efecto. Si bien la ubicamos como una intervención del analista, se va a producir en transferencia, en el discurso. Harari plantea una relación posible del quehacer del poeta que hace versos con el quehacer del analista. Haciendo el verso, en el inventar del analista, se construye una ficción otra, diferente. Dice que esto, cito, implica dejar de tomar en cuenta tanto la concepción informativa acerca del lenguaje
que ocuparía una función dogmática, como la manera habitual de conversar para así encontrarse en condiciones de hacer el verso. Cierro cita. Estoy de acuerdo en que no trabajamos en un análisis tomando en cuenta la concepción informativa, lo que no significa que no podamos valernos de esa ficción de información que nos da la cultura. Recuerdo que una vez, en mi análisis, hablaba de no estar pudiendo recordar algo, y mi analista me preguntó si me acordaba de la etimología de recordar. Me dijo recordari, volver a pasar por el corazón. Puedo decir que eso, lejos de llevarme a la información de la palabra del diccionario etimológico y de ocupar una función dogmática del lenguaje, me llevó a conmoverme en el análisis. No recordé, pero me llevó para otro lado. Otra relación que Harari establece con el discurso analítico y la invención poética es la de, dice, fomentar, plantear, desplegar un equívoco, estrategia crucial para mantenerse al margen de la condición gubernativa, de la de enseñante o de la pedigüeña. Se está refiriendo a los discursos, ¿verdad? Sin embargo, sucederán deslizamientos, dice, hacia otros discursos que hacen a la experiencia del análisis y permiten entender que el discurso del analista puede tener vigencia precisamente porque cabe reconocer también la incidencia de los otros en la conducción de la cura. Un analista circula irremediablemente como efecto de estructura por diversos discursos, su lugar es cambiante, mudable. Y no todo lo que un analista diga se inscribirá por el solo hecho de salir de su boca. Cierro cita. Un analista va a poder escuchar según lo que haya podido hacer en su análisis, en intención y en extensión, y hasta lo que su estructura le permita. Los deslizamientos a los otros discursos son inevitables, van a producirse en transferencia y van a tener efectos en la transferencia, a veces resistiendo el análisis y otras promoviendo la espera necesaria para volver al discurso, tejiendo una trama singular en cada caso que permitirá que el análisis se vaya produciendo. Por lo tanto, en un análisis, un analista no va a mantenerse siempre en su función. Desde el lado del analista va a haber que manejar lo que se da en la transferencia según la estrategia clínica indicada para la estructura del analizante. Hay ciertas estructuras y tiempos subjetivos del lado del paciente que encuentran al analista tomando la palabra desde el lugar de amo en algunos casos, ejerciendo cierto sostén que no necesariamente va a tener que ver con complacer una demanda. En otros casos, lo que puede ser entendido como una mera narcisización yoica, por ejemplo, elogiando una producción artística a un paciente, puede estar dando un valor de brillo al sujeto que en acto lo descompleta del sentido de ser una mierda que lo marca. Así, podemos abstenernos de decir a un paciente o analizante que su obra es bella, y en otro caso decirle lo lindo que es su trabajo o lo bien que se lo ve, cuando la imagen del sujeto está en juego para sostenerse allí donde la asociación y la interpretación no alcanzan. Otro recurso que nombra Harari es el chiste, que sabemos muchas veces es lo que mueve, por ejemplo, la repetición de un goce superyoico. Harari dice, recordémoslo, si un analizante manifiesta un inusitado júbilo ante una intervención del analista confirmatoria de lo que ya pensaba, como ya lo había pensado cuando le dice el analista, ¿no? Algo, allí no hay sino una reafirmación narcisística. Si en cambio se muestra anonadado y hasta declara que jamás se le hubiera ocurrido pensar tal cosa, entonces sí circunscribimos un efecto de interpretación. Cierro la cita. Estoy de acuerdo en parte, aunque también me parece que los efectos se ven después y no necesariamente por la expresión de júbilo vamos a confirmar que la intervención fue analítica, porque también el júbilo puede aparecer como efecto de sugestión. Entonces puede pasar que un paciente se exprese sorprendido porque lo que dijo el analista lo dejó atónito y decir que nunca lo había pensado y no haber habido efecto analítico. Así como en algún caso puede suceder que un analizante ante un señalamiento diga que también ya lo había pensado y sin embargo producirse un efecto analítico. Pienso, por ejemplo, en un analizante que ante un señalamiento se sorprende y dice que eso una vez lo pensó al despertar de un sueño y que si no fuera porque ahí se lo dije, no hubiera recordado haberlo ni pensado, ni el sueño que nos sirvió después para trabajar. Bueno,
Les traje algunos pasajes de este texto de Harari porque me pareció que nos podía servir para pensar estas afirmaciones que a veces hacemos y también algunas descompletarlas un poco. Entiendo que lo que dice Harari está muy bien trabajado. Él habla principalmente de la interpretación, entre alguna otra cosa que también trae, y trae más que nada ejemplos en relación a eso. ¿A qué responden entonces las diferencias que plantea en alguno de los ejemplos que menciona si estoy diciendo que me parece que lo que Harari dice está muy bien? Podría decir que a que los casos hay que pensarlos de uno en uno, siempre es caso a caso. Pero me parece necesario ir un poco más allá y volver a las preguntas iniciales. ¿Cómo podemos pensar esa clase de enunciados de lo que puede o no puede hacer un analista lacaniano? ¿Podemos pensar que hay ciertos modos de intervención que son más o menos adecuados en la clínica lacaniana? ¿Podemos generalizar? Y me parece que sí, que podríamos generalizar, pero a condición de poder decir de qué se trata, hacer disquisiciones. Las menciones que hace Harari tienen que ver con la interpretación e intervenciones que, si bien apuntan a lo real, están apuntando a descompletar la palabra del analizante, apuntan a lo que el paciente puede decir, y en ese sentido lo ubico más del lado de lo simbólico. ¿Qué pasa cuando la asociación y la interpretación no alcanzan? Cuando lo que está en juego no es del orden del decir. Una cosa es, en los casos que planteaba Harari, en transferencia, esperar para que algo sea dicho, dar lugar a la palabra del analizante o a que algo ocurra, absteniéndose o incluso intentar operar diciendo con la interpretación. Otra cosa es cuando el goce en juego no se puede tocar, sino es operando de otro modo. Y al no operar con el acto en transferencia, lo que sucede es nada, con suerte, o tal vez incluso aumentar el síntoma. No implica que de todos modos no sea necesaria la espera de un decir, incluso para en transferencia producir el acto, que no va a ser calculado, pero estando advertidos de las características de los goces en juego. La estructura es heterogénea, y ciertos goces y sus anudamientos no van a poder ser movidos si no apuntamos en el sujeto a esos otros lugares para operar en la estructura. Quedarnos en la primacía de lo simbólico e imaginario, o de un solo modo de anudamiento de cierto tipo de goces, me parece, es lo que nos puede llevar a apurarnos en generalizar algunas afirmaciones que sentencian algunos actos sin tener en cuenta de qué anudamientos de goce estamos hablando. Nos recuerda Ricardo Landeira en su seminario Más allá de lo dicho, que están los tres de Lacan, lo imaginario, lo simbólico y lo real, anudados borromeanamente. Con esas tres características que él le adjudica en el seminario RSI: la consistencia, en la medida que son representables, la equivalencia, porque ninguno tiene predominio sobre el otro, y la existencia, porque tomados de a dos por el anudamiento, el otro registro existe, vale decir, se sostiene fuera. Como analistas, para poder sostener la dirección de la cura, que sabemos no es dirigir al paciente y se produce por añadidura, tendremos que abordar la estructura. En la tercera de Roma, cuando Lacan presenta el nudo Borromeo que va representando en el plano y nos habla de lo que es el lugar del analista, se refiere al trabajo clínico y lo que implica que vayamos por un lado u otro en la dirección de un análisis. Dice que si llegamos a leer lo que hay ahí, nos estaría dando la distinción de los tres registros que están hechos para ayudar a abrir el camino del análisis, y es necesario que los entendamos, o que los pesquemos, dice en alguna otra traducción. Los goces y sus activaciones cumplen distintos tipos de función. Cada uno va a tener distintas características y sus anudamientos serán diferentes. Convendría imaginarizar cómo se inscriben estos goces en cada estructura e identificar las predominancias de los goces en juego. De este modo vamos a poder hacer una lectura del caso que va a tener efectos en la transferencia analítica. Les voy a traer un testimonio muy conocido y mencionado, que seguramente conocen, de una analizante de Lacan llamada Susanne Hommel, creo que se pronuncia así. Voy a leer primero la transcripción de una entrevista que aparece en YouTube, pero les recomiendo leer una entrevista de 2014 que está publicada en una página web, Radio Lacan, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, donde fue invitada para hablar de su encuentro con Lacan. Ahí hay un montón de elementos que son muy interesantes. De esta última voy a leer solo un pequeño fragmento. Voy con la de YouTube. Dice ella:
Soy de Alemania y nací en 1938. Por ello viví los años de la guerra, llenos de horror y de angustia, y de la posguerra, el hambre y las mentiras. Por eso siempre quise salir de Alemania. En una de las primeras sesiones le pregunté a Lacan si era posible curarme de ese sufrimiento. Al decir eso ya sabía la respuesta, que no. Tenía la idea que ese dolor podía ser movido con el análisis, pero él me miraba de una forma que me hacía entender que tendría que vivir con eso toda la vida. Un día, en una sesión, le conté a Lacan un sueño que había tenido y le dije, me despierto todas las mañanas a las 5 horas y agrego, era a las 5 horas que la Gestapo llegaba a las casas buscando a los judíos. Lacan se levantó de un golpe de su silla y se acercó y acarició mi rostro con mucha delicadeza. Entendí que hizo un gesto, una caricia en mi piel. Él transformó Gestapo en Gestape, gesto en la piel, un gesto delicado, extremadamente delicado. Esa sorpresa no disminuyó el dolor, dice, sin embargo lo modificó. La prueba es que 40 años después, al contar la historia, todavía siento esa caricia en el rostro. Fue un gesto que apeló a la humanidad, algo así. En esa entrevista, desde que comienza a relatar el acto de Lacan hasta que dice que todavía siente la caricia, ella misma se acaricia, mostrando el gesto. Imagínense, no conocer este caso y escuchar por ahí que una mujer atónita, inmovilizada de sorpresa, cuente que su analista se levantó de la silla, fue hacia ella al diván y le acarició la cara. Susan, después de esa sesión, hizo eso. Le contó a una amiga lo que pasó. De hecho, fue esa amiga la que puso las palabras de este gesto en la piel. Hommel lo cuenta así en esta otra entrevista que les decía de 2014. En ese momento, Lacan se levanta, se precipita de verdad sobre mí y me hace una caricia en la mejilla izquierda. La sesión se interrumpe en ese momento. Evidentemente me dejó completamente atónita, aún más, pues no hacía parte de sus costumbres de acariciar o cosas por el estilo. No era para nada el lugar de la caricia. Así que salgo completamente atónita. Erstarrt, se dice en alemán. Atónita, inmovilizada de sorpresa. Le cuento a una amiga, quien me dice, pero Susan, es extraordinario, quiere decir gesto en la piel. Gestapo, gestapo, en francés. Sí, es de hecho justo por ese gesto sobre mi cuerpo, él había traducido la palabra en alemán a través del cuerpo en francés. Es una marca que está siempre allí. Fue muy importante en todo mi desarrollo posterior, en mi función de analista, en mi función como alguien de habla alemana en Francia, de lengua francesa, pues en ese momento era la hostilidad contra Alemania que había confundido con la hostilidad de la lengua alemana. Yo no me permitía en absoluto hablar en alemán, y a partir de ahí no hablé más que antes en alemán, pero empecé a traducir a Freud de manera más holgada. He aquí el testimonio de una intervención más allá de lo simbólico, un acto analítico de Lacan. Si convirtiéramos este testimonio en un caso, una fábrica de casos, ¿qué se les ocurre que pudo haber estado en juego en el análisis del analizante y en el acto de Lacan? Les cuento algunas cosas que pensé, después lo podemos conversar. Hommel llega a Lacan y le pregunta si es posible quitarse ese sufrimiento. Dice que por cómo la miraba Lacan se dio cuenta que le estaba diciendo que la respuesta era que no. Transferencia imaginaria. Tal vez el analista ahí se abstuvo de responder con palabras, manteniéndose en silencio, y ocupando el lugar de A, le prestó la mirada. Como sabemos, la mirada, que viene del otro, es el objeto, dice Lacan, más difícil de descompletar por su plenitud. Lo que ve en Lacan es la imposibilidad de romper con su sufrimiento, de mover ese goce que le viene del otro y siente como horror. Entonces, en el nudo, un goce del otro entre real e imaginario. Goce del otro, difícilmente va a ser posible intervenirlo con la interpretación. Va a ser necesario operar desde otro lugar para intervenir entre lo real y lo imaginario. En el seminario Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan dice, detrás del amor llamado transferencia, podemos decir que lo que hay es la afirmación de la ligazón del deseo del analista al deseo del paciente. Es el deseo del paciente, sí, pero en su encuentro con el deseo del analista. Lacan interviene con el acto analítico donde, en el lugar de A, presta su cuerpo
para poner a jugar en la analizante este goce del otro a través de los objetos invocante y el objeto piel. Invocante digo porque en el discurso del analizante aparecen tres menciones en relación a este goce. Una, el tiempo de la escena, que relata que se despertaba a las 5 de la mañana cuando llegaba la Gestapo a las casas. Otra, la escena en el análisis, dice que Lacan se levantó de un golpe, pero no fue sino hasta que le dio la caricia que ella describe con ternura que el goce pudo inscribirse de otro modo, ya no tanto entre real e imaginario, sino un poco más hacia imaginario y simbólico. Y el objeto invocante se movió también. Ella dice que fue un gesto que apeló a la humanidad. El gesto en la piel apeló. Dice que si bien el dolor no se fue, cambió. Y con ese acto de Lacan, ella después pudo tomar las palabras que la amiga le prestó para darle otro sentido a Gestapo, gesto en la piel. Y así el horror se convirtió en delicadeza. Se pudo operar sobre esa marca. Esto tuvo consecuencias en su deseo. Pudo enlazar de otras maneras con la lengua alemana, que antes para ella representaba hostilidad y quizás por ahí activaría un mecanismo fóbico que le resistía a usarla. Conmueve escucharla decir, por ese gesto sobre mi cuerpo, él había traducido la palabra en alemán a través del cuerpo en francés. Es muy interesante esto que dice, porque si bien no la habla más que antes, pasó a poder traducir a Freud de una manera más holgada, dice. Ella se ha dedicado a traducir del alemán al francés varios textos. Es algo así como que el efecto del acto analítico, el gesto de Lacan, se extendió en la estructura y posibilitó una producción deseante, goce enlazado a la castración. El analista ocupó el lugar de objeto A separador, causa de deseo, y más allá de las palabras, pagó con su cuerpo en una intervención en lo real y en lo imaginario que también tuvo efectos simbólicos. Los tres registros están en juego. Volviendo a aquel recuerdo de la defensa de tesis de maestría a la que asistí, enlazado al trabajo de hoy, me surge resaltar la importancia de tener en cuenta la lectura del nudo y los tres para la dirección de cada uno de los análisis que conducimos. Esto me parece que además de sacarnos de esos lugares de la sanción de lo que se puede o no hacer en un análisis, que finalmente no sé si es tan relevante, nos saca de una terapéutica que nos aleja de la estrategia. La transferencia es de analista y analizante, y el analista forma parte del caso. Nos recuerda Lacan, el 3 de febrero de 1965, que es el discurso del paciente el que nos dirige, no su demanda, claro. La estrategia clínica indicada para la estructura de cada analizante nos la va a dar la escucha de su posición subjetiva. Pero además, lo que el analista produce en su formación contribuirá a la puesta en juego del deseo de analista en su clínica. Y esto, más allá del pasaje por nuestro propio análisis, lo podemos trabajar en el control y en el intercambio aquí, que también nos produce en esta formación que sabemos es formación del inconsciente, lo cual incidirá en la conducción de los análisis que dirigimos, en la escucha, en las intervenciones, en transferencia. Dejo por acá. Bueno, gracias Luisa. Abrimos ahora la posibilidad de comentarios, preguntas. Ricardo, me parece que estás hablando, pero estás silenciado. A ver. Ah, sí. Ahora, Ahora, porque Sí, nos ahora se escucha. silenciaron a todos, ¿no? Oh, no. No, no. ¿No? Yo no lo Ah, silencié. Bueno, yo no. o sea, a mí el Zoom me sacó 2 veces hoy y yo no lo hice. me parece un muy buen texto, Luisa,
porque me parecen muy buenas las interrogantes que planteas en el texto. En otras cosas podemos disentir o no, pero me parece que poder plantearse esas interrogantes son muy buenas en relación a la formación. Este, lo del más allá de lo simbólico habría que pensarlo un poco, ahí donde algo no hay palabras o hay actos, eh, porque el acto también tiene que ver con lo simbólico y no es solamente con lo que se dice, el discurso es más de lo que se dice. Entonces, en ese sentido, me parece que, que lo que no está balizado por lo simbólico para el sujeto es ajeno o inexistente. Reaparece, como dice Lacan, del lado de lo real o no aparece. Eh, Me parece muy bien, por eso lo que dice Harari, este, no, no lo puedo compartir realmente, igual que lo que tú decís, Luisa, porque yo pienso que el psicoanálisis no hay una cura tipo del psicoanálisis como lo plantea en la IPA, y además el psicoanálisis no es una técnica que se enseñe. Entonces, tomando esos dos elementos, aquello que realiza un analista en su clínica, y tiene que ver uno en qué medida es análisis o no, no solamente lacaniano. Eh, en un trabajo de los escritos, Lacan dice, un psicoanálisis es la cura que se espera de un analista, no es la cura que hace un analista, es la que se espera. Y todos esperan a estar haciendo análisis, y a veces lo que hacen no es análisis y otras veces sí, porque el analista, como tú muy bien dijiste, va girando en relación a las posiciones de los discursos, pero el paciente va girando. Entonces no veo cómo un analista puede interpretar un acting out o un pasaje al acto, cuando de lo que se trata es de que él ya está en otra posición, no porque él la tomó, sino porque lo colocó el movimiento del analizante. Por eso es muy rico todo lo que estás planteando, me parece, ese movimiento del analista en las distintas posiciones, pero también un movimiento del analizante. No es que el analizante, a través de la transferencia simbólica, el sujeto supuesta a saber, queda en una posición de ahí para siempre. Se va moviendo, y al moverse descoloca también al otro en donde lo había colocado. Y lo que el paciente hace de su analista, también hay que ver cómo lo maneja el analista. Por eso es rico esto que tú estás planteando. Eh, por otra parte, eh, eso que tú traes de Susan no me sorprende, porque uno de los problemas que tuvo Lacan cuando comienza a enseñar psicoanálisis es que a pocos años de terminada la Segunda Guerra Mundial, con lo que eso significó para los franceses en la ocupación alemana, el sufrimiento, Lacan empieza a tomar el texto de Freud y a trabajar los términos alemanes. No es que tomó la Gestapo de ella. Observen ustedes los seminarios, primero los escritos y los primeros seminarios, está plagado de textos. Sí. Ustedes, la crítica que recibió Lacan por estar manejando el idioma alemán, que era el idioma de los que ocuparon y mataron a los compatriotas, fue tremendo. Es más, los textos de Freud en alemán no se leían ya en ese entonces. Tenía una primacía el psicoanálisis inglés y los textos que producía. Lacan, mucho antes de que Susan fuera a verlo, era un hombre que manejaba los textos en alemán públicamente,
y en sus escritos. Yo me parece que eso era importante, la posición de Lacan en torno a la lengua separada de lo que habían producido los alemanes terriblemente también en Francia. Este, y esto que hace Lacan con Susan no es sorpresivo porque Lacan lo hacía con distintas personas. Él sabía que lo que no podía cambiar era el recuerdo de lo que la persona había vivido, pero sí que se podía mitigar el sufrimiento. Y se mitigaba el sufrimiento en torno a la palabra. Lo hizo con Susan y con mucha otra gente que también dio testimonio. Entonces, la pregunta de ella no es que el silencio indicó que no se podía curar el sufrimiento, sino esperó para poder manejar ese sufrimiento. No se va a olvidar nunca que a las 5 venían lo de la Gestapo a llevarse a los judíos o a entrar en otros lugares y producir lo que producían. Bueno, no sé, o sea, a mí me dejó pensando, me gustó mucho tus, tus preguntas, me parecen muy bien logradas, y sí, Bueno, aprendemos del gracias, propio análisis. sí, La gracias formación por los empieza comentarios. en el propio análisis o no empieza en ningún lado. Sí, en el propio análisis. Eh, ay, pensé varias cosas cuando ibas diciendo y bueno, tal vez alguna quede por ahí. Eh, Primero, en relación a esto de que no esté lo simbólico en juego, decía más allá de lo simbólico, ¿no? ¿Sí? Más allá de lo simbólico implica que hay simbólico, ¿no? Es más allá, no es independientemente de lo simbólico o sin lo simbólico, sino más allá. Así que estoy de acuerdo, sí, y pienso lo mismo. Y estoy de acuerdo con que no hay una técnica, con lo cual no podemos decir esto se hace así o esto se hace así, o si entonces estamos acá, digo, en un control o donde sea, no es que vamos a decir, a ver, capaz que si esto está entre real e imaginario, ¿por qué no vas y tocas? No, por supuesto que no se trata de eso. Como decía, me parece que es incalculable el acto y el análisis es en transferencia y la transferencia es del analista y del analizante. Lo que quería decir con eso es que me parece que cuando hacemos esas disquisiciones de poder tratar, intentar de imaginarizar en un caso la estructura, cuáles son los goces predominantes, por supuesto que en su tiempo y en sus tiempos estoy de acuerdo con que la cosa se va moviendo, no es estática y no quiere decir que esta estructura que tiene estos goces, acá y allá los ubico, hago no sé, hago un dibujito y tengo acá y acá entonces la respuesta, sino que imaginarizando cómo eso se va produciendo, eh, nos sirve, me parece, en algún punto, más allá, o sea, con nuestro análisis, con nuestro propio análisis también, o habiéndolo atravesado, nos sirve para la formación. Y como la formación es inconsciente, eso va a tener un efecto, me parece, también ahí en la transferencia analítica. Eso es lo que me parece, que, o lo que quise decir, capaz que no lo formulé de esa manera y por eso se pudo haber entendido eso. Estoy de acuerdo. Yo, Luisa, cuando te digo lo del más allá de lo simbólico, es un término que nosotros utilizamos pensando en la estructura donde lo simbólico no puede estar, donde Claro, lo que se produce es entre lo imaginario y lo sí, real. sí, sí, Pero cuando se despliega, no es más allá de lo simbólico. En lo simbólico está de otro modo, no es claro. más allá. Por el más allá es de alguna manera lo que me confundió. Ah,
capaz que, igual, a ver, ahora porque me confundí yo también, podés decirme de nuevo lo que quisiste decir ahí. O sea, estoy de acuerdo que están los tres registros en juego, pero que hay ciertos goces que se ubican en determinados lugares que se han inscripto, donde ahí no está, no puede estar en juego lo simbólico. Sin Ahí embargo, está. con un acto, que por supuesto, vuelvo a decir, no es una técnica, no es que se calcule si ahora voy a ir a hacer esto, que así pase, en el acto ese que se produce, ahí se mueve la cosa. Y capaz que algo puede aflojar y pasar o moverse en la estructura, que va a ser siempre la misma estructura, pero que dentro de las posibilidades y los elementos que tiene, quizás alguna cosa se mueva y el goce se puede enlazar de otro modo. Por eso, por ejemplo, decía que en el caso de Susan, eh, la, eh, ella de alguna manera después empieza a desarrollar algo más que tiene que ver con traducir textos de Freud. Ella también se dedica a eso. Entonces pasa, todo eso la lleva a enlazar, ¿no? El goce a la castración de otro modo. Me parece que, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Igual que Lacan. Igual que Lacan. Y lo que me parece, pero eso es una suposición que no tengo cómo poder, nada, es simplemente una idea nomás, este, que Lacan no debe de haber ni pensado en el momento que fue y le hizo la caricia. Ah, Gestapo, entonces voy a hacer el Gestapo. O sea, me da la sensación, me parece, o así lo imagino, que no debe haber sido así, pero bueno, es pura suposición. Y lo otro que también puedo decir que imagino es que el, vieron que Susan en la entrevista de 2014, no en la de YouTube, dice que esta traducción y esto que entendió ella de la transformación de Gestapo a gesto en la piel fue a partir de lo que le dijo la amiga, ¿no? O sea, ella quedó sorprendida, era como que era desubicado lo que había pasado, no entendió nada, se lo cuenta a la amiga le dice esto y ella ahí lo toma. A mí me parece que si no hubiera sido un acto analítico lo que ocurrió ahí, podría haber pasado que, pero también por supuesto es pura, ¿no? Puro imaginario lo mío, sí, no sé cómo, es una hipótesis nomás. Este, podría haber pasado que quizás ella, por más que la amiga le dijera eso, ella no le hubiera tomado, hubiera dicho, ah, sí, es cierto, pero basta, y no puedo creer lo que hizo y siguiera por otro lado y nada. Me parece que ella lo tomó justamente porque lo pudo tomar, porque cambió la posición del goce, ahí, después del acto de Lacan. Por la carencia de sentido Mm, para ella. Porque para que la amiga le diga, ella le tiene que contar y preguntar. Y eso, después toma lo que le dice la amiga. O sea, hubo un efecto de carencia de sentido en eso. sí, Entonces eso es lo que la movió hacia la amiga, que no debe ser cualquiera cuando que no debe ser hace, cualquiera, que tal cual. seguro. Entonces, evidentemente ella estaba buscando el sentido que no encontró del acto de Lacan a partir de la amiga. Eso es interesante. Muy interesante, muy interesante. A mí me gustó mucho también el trabajo, Luisa. Me gustó que trajiste la cuestión de la dirección de la cura, como, eh, como concepto de dirección de la cura, digamos, y tocaste el punto en vos misma como analista. Y eso me parece muy valioso porque lo trajiste con Lacan y con un analizante de él, pero lo trajiste contigo misma, ¿no? Con el deseo de Mm, analista, con el deseo de ser analista, con para qué quiero esto. Y me parece valioso porque Lacan sobre fines de los 50 plantea aquel texto, ¿no? De la dirección de la cura y los principios de su poder o algo así, era la... y también lo hace en un momento muy particular, ¿no? Porque, digamos, él siente la necesidad de plantear esto porque había algunas desviaciones, digamos, en los post-freudianos de la época
que bueno, todo se estaba tornando un poco de consejero espiritual o no sé, una especie ¿no? En esto que traes vos y el eje temático anual que tenemos este año de las transferencias y sus consecuencias, bueno, ahí hay un poder también, ¿no? Entonces, bueno, es también qué hace el analista desde ese lugar, este, y cómo se maneja frente a eso, ¿no? No tanto cómo dirigir o cómo indicar a quien viene, ¿no? O al analizante hacia dónde tiene que ir, sino qué hace él y cómo se dirige él, ¿no? En cuanto al lugar que ubica, en el que se ubica. O sea que me pareció, coincido con Ricardo en ese sentido, que valioso el tema y la propuesta en cuanto a la interrogación y cómo te metiste en el trabajo también, ¿no? Que me parece que surge un poco de movimientos tuyos también. Me parece que en un momento lo dijiste incluso. Sí, sí, sí. Sí, en relación a, a la dirección de la cura y también reflexionando en relación a los comentarios que había hecho Ricardo y los que haces vos ahora, Álvaro, este, recordaba esta frase que creo haberla dicho hoy, que Lacan dice de que lo que dirige al analista es el discurso del paciente, ¿no? Mm. Eh, Justamente, está ahí la cuestión. Yo agregaba, obviamente, por supuesto, no su demanda. Digo, no nos vamos a hacer cómplices de goce, ahí justamente no anda la cosa. Pero, pero por supuesto que va a ser ahí que esté la cuestión, no en una receta. Mm. ¿Qué más? Que están todos silenciados ahí. ¿Qué han escuchado? ¿Fue que se silenciaron todos o que fue automático la silenciada de Zoom? Porque Ricardo dijo que lo habían silenciado. No sé si el resto... No, yo lo- dije que yo no me silencié y todos aparecieron con el todos micrófono silenciados. silenciado. Sí, entonces algo pasó. Sí, sí. Y si no, fíjate a los otros. Sí, sí, por eso. Podemos generalizar. No aparece siempre silenciado. Yo pensé que aparecía siempre silenciado. Buenas noches, disculpen. Hola, Buenas. Aurelia. Aurelio, No, ¿cómo estás? creo que hay que silenciar, o sea, hay que apagar el micrófono, ¿no? No, pero yo no toqué nada. Apareció cuando yo Bueno, entré vos en lo la mismo que tablet, Ricardo, entonces, claro. apareció silenciado. Yo pensé que era así. Yo quería compartir, me pareció buenazo todo. La verdad que el laburo está buenazo. Se me escapan todas las reflexiones. Pero quería compartir una cosa que seguramente le pasó a otros compañeros, que cuando empezaste a trabajar, enseguida me acordé de ese pasaje. Empezaste a trabajar y enseguida se me representó, me lo noté y dije, hay que comentar esto del pasaje de la Gestapo. A que te No vino sé a si la le mente pasó. antes Ah, que aparecieras. Claro, cuando vos, antes de que vos lo dijeras, a mí se me representó esa, porque además acá lo hemos trabajado en otras veces, ¿no? mm, Que lo hemos compartido acá Mm. varias veces, me sí, parece. sí, sí. Enseguida se me representó. Está bueno eso. La verdad, buenazo. No tengo muchos otros comentarios, pero quería comentar eso. Te voy a decir algo al respecto de eso, Aurelio. En un momento pensando eh, qué traerles para pensar esto y pensar algún caso, más allá de que siempre mantenemos ciertas reservas y hacemos ciertos cuidados bueno, para mantenerlo en reserva, como decía. Claro, este tipo de intervenciones son tan singulares, Claro. que me resultaba muy difícil poder escribir como Claro. 3 o 4 casos distintos, los escribía y decía, Encubrirlas. no, porque después cómo publico esto, si lo quiero publicar, o incluso cuando lo charlo con los colegas, yo no sé quién conoce a quién.
No, Exacto. no, no voy a hacer eso. Entonces me arrepentí, menos mal, y, y dije, voy a este que todos conocemos y trato de Claro, hacer algo con claro. ese. Está buenas, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Pero, Luisa, me encantó tu trabajo. Después lo voy a volver a leer porque a veces cuando uno lo escucha se van escapando algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno lo lee con tranquilidad, seguramente te vienen otras cosas a la mente. Pero el tema de Susan, a mí me ha impresionado porque últimamente, no sé si le han aparecido a ustedes, ahora que es de moda, las redes sociales, había salido hace un tiempo en todas las redes. Todo, o sea, algunas instituciones habían ¿Qué cosa, lo, Verón? lo- el caso de Susan, ¿no? Esto de Gestapo, Ah, lo habían publicado, ¿no? Yo no lo conocía, si bien algunas veces lo habíamos hablado, pero en profundidad no lo había escuchado y bueno, a eso de que aparecieron en redes me puse como a investigar un poco y a escucharlo. Como también el caso de Gerard Haddad, ¿no? Que es un caso que hay un libro incluso que escribió él en relación a cuando Lacan me adoptó o algo así se llama el Sí, libro. El Y día que es Lacan me adoptó. el día que Lacan y además escribió todo lo que Lacan le hacía. ¿No? Es decir, desde sesiones sumamente cortas de 2 minutos, o apenas ni hablaba y ya le decía, dejamos por acá, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hay ahí? Hay transferencia, porque si no, ¿cómo se sostiene eso? ¿No? Sí, ahora me hiciste acordar que en la entrevista de 2014 a Susan, ella cuenta que cuando lo fue a ver a Lacan, ya lo conocía de antes porque primero se empezó a formar ahí con él, pero cuando quedaron en que fuera a la misma hora, le dijo una hora que estaban hablando por teléfono, que fuera la primer entrevista. Dice que estaba de bata y de pantuflas y que le dijo que todavía no había terminado de hacer los ejercicios que tenía que hacer. light. Así empezó la cuestión. Me parece que había empezado antes para Susan, lo había colocado ahí en algún lado, pues yo no sé si cualquiera, en cualquier caso, una derivación, Si si, no se va si ahora, eso no se va más, sucede. dijo. esto está Pero bien, pero me parece que esto es del orden de la mirada. Sí, No, sí. Mm, sigue siendo. Y sí, con lo que hacía Lacan, si nosotros lo hacemos, si no lo mm, hacemos, entonces ¿qué hacemos? Y yo creo que se trata de que podamos dar cuenta de lo que hace cada uno y en qué mm, medida eso tiene algo que ver con análisis. Porque así como él hacía esas cosas, hay análisis. Yo tenía un amigo que se analizó acá en Montevideo y durante 6 meses el analista no le dirigió la palabra. mm. Dormía a los 50 minutos cuando sonaba el despertador y se iba. Entonces, ¿era análisis o no era análisis? Voy a la otra situación. Yo no sé si era análisis. Mm, Tendría que ver cada análisis qué efecto tenía. Ahora, si uno no le habla a los pacientes durante meses, o se levanta, lo toca, o lee un libro como hacía con los obsesivos, o la llevaba a comer como hacía no me acuerdo quién era, con la paciente Lacan, digo, está bien, es la manera que él Rosin, se movía. Sí, con ¿cuál? Rosin Rosine. Lefort. Rosin Sí, Sí, Refón, sí. digo, eso es la manera de Lacan. claro. Pero, a ver, a mí me parece que ahora eso es imposible, pero creo que había una estrategia en pero esa no, cura ¿por tipo, qué, por qué, pero por qué ahora es imposible, Verónica? y ¿Por qué ahora ah, es imposible? bueno, habría que pensar por qué es imposible, no sé. Es O sea, imposible. a ver.
Perdón, es imposible para alguna persona y para otra no. No es Claro. Claro, ahora, no es ahora, porque lo que Bueno, hacía Lacan por fue eso, terrible para el momento. claro, por eso A pienso tal que, punto que por muchas de estas cosas y otras lo echaron de la sociedad lo- francesa. bueno, exacto, le hice esa pregunta, te hice esa pregunta, Verónica, la hice, sí, porque parte de lo que quería traerles también es esto de estar advertidos de los significantes amo de la claro. época Mm. y que esos también a veces se cuelan en los Mm, discursos, en los lugares de formación y en otros lugares también, ¿no? Pero para el analista. Entonces estar advertidos, porque ¿por qué Sí. imposible? Hay que ver. O sea, Claro, imposible, pero por eso hablé de una estrategia que yo pienso que en transferencia, siempre tenemos una estrategia con cada analizante y vamos viendo. Mm. sí, pero a Y veces tampoco pienso, la sabemos tanto, ¿no? A veces de repente tenemos una bueno, sí, estrategia y nos sorprendemos con algo que pasa. Y ahí es cambiamos la cierto, estrategia, porque decimos, no, esto no es, o sea, no, era, eh, cambiamos, claro. sí. Luis Olinto, ¿estás pensando en algo? Sí, sí, Sí. he guardado el momento. Volviendo a la cuestión de la Gestapo, Mm, así como a mí también me sorprendió ver cuántas instituciones mencionaba ese trabajo. Eh, era verdad que a mí también me sorprendió. Y Luisa hablaba del pasaje además de lo simbólico, ¿no? Algo así, que estaría além Ujú. del simbólico. Más Eh, allá, ¿Perdón? No te ma- escuché. más allá de lo más simbólico. Ah, allá. verdad. Eh, bueno, eh, yo no pienso en la situación. Es un acto muy arriesgado que él hizo. La vertiente simbólica surgió bien después, ¿no? En una otra cena, en otro momento, con una amiga. Y si no hubiera Mm, esa amiga, ¿cómo se quedaba la cosa? mm, Digamos, está bien, era el capo, ¿no? Pero qué suerte que tuvo, ¿no? Con esa amiga. a- 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 Sí. yo confieso que no entiendo muy bien cómo se pasó eso. Además de me parecer que está muy bien hecho. Sí. Ahora, estoy de acuerdo con algo que decía Ricardo, de que también ella eligió ir a esa amiga, ¿no? Entonces quizás por algo, digo, esto de la red transferencial que opera también en el análisis. Sí, Eh, Sí, pero digo, te acuerdas tampoco podemos saberlo, pero ujú, que esta mujer se quedó atónita. ujú. sí. Sí, En un dijo incluso momento, ella, que no era lugar, dijo que no era lugar de la caricia. para ella no pasó nada en el momento, además de una gran sorpresa. Mm. Lacan Sin más embargo, dijo que adelante sintió la dice, ternura, ¿no? Perdón, sí, Ricardo, no, no, ella dice que sintió la ternura en el Sí, momento. Hubo mm, algo que ella sintió que, a ver, lo voy a poner en estos términos porque, pero algo, bueno, sí, la ternura, un afecto, una cuestión ahí linda, por decir de una forma, ¿no? sí, Ella eso lo Bueno, sintió. no era el mismo gesto de la Gestapo. No, claro. Exacto. era un Gestapo. Tiene una gran diferencia, ¿no? Bueno, pero yo, por ejemplo, leyendo a Haddad, Haddad dice que Lacan era muy amable con el afuera, que Sí, era una sí, persona muy dulce, muy bien. Eh,
tal vez eso justamente es lo que Susan sintió, ¿no? La ternura. Pero a su vez Mira, ella dice, sintió la ternura, pero era al lugar, no era el lugar, Lacan no al lugar. podía ser dulce con algunos Sí, mm, afuera y con mm, otros muy duro. exacto. Una Exacto. paciente argentina que iba desde Buenos Aires y pagaba para tratarse con Lacan, parece que no pasaba mucho en el análisis con ella, pero ella estaba comprando el hecho de que era analizante de Lacan. Hubo una reunión en la escuela freudiana de París, una reunión social que estaban todos. Entonces ella se acerca y dice, "Ah, disculpen, pero yo soy analizante de Lacan, alrededor de... Y estaba Lacan ahí. Y le dijo, ¿usted es mi analizante? ¿Usted se analiza conmigo? Cuando él sabía que era el analizante. O sea, también puede ser duro en ese sentido. Mm, Entonces, digo, pero no nos perdamos en la mirada de lo que hace o no hace Lacan y darnos cuenta que el análisis es de de lo individual de cada paciente, pero también del analista, ¿no? Y esa es la riqueza del análisis, que tenés que pensar qué fue lo que hiciste y por qué. Porque Lacan después dice en algunos textos que tengan cuidado cuando se trata de una histérica de lo que se hace con ella, porque ella después vira a la locura amorosa con el analista. Porque a lo mejor lejos de sentirlo como una intrusión, podía sentirlo como un acto de amor. tal cual. Hay un riesgo, pero ¿y si el Ujú. analista corre riesgo? Digo, no digo que hay que estar tocando, ni no tocando, ni estar en silencio, ni nada, pero digo, uno tiene el riesgo de saber lo que dice, pero no saber lo que causa. Uno no sabe lo que causa lo que dice, o lo que toca, o lo que se paró. A veces no sabe ni lo que dijo, también. sí, Bueno, eso cuando tiene Alzheimer. Luisa, en esto que No, sí. en esto que están trayendo, me acuerdo de una parte de tu trabajo que me gustó muchísimo, no esta parte en particular que más bien que se me generó una pregunta, y no sé si Harari, vos lo traes, asocia algo de la poesía con el trabajo del analista. Sí, Y en ese sí. punto y en ese punto como que se me genera como cierta contradicción y en esto que vos preguntabas, ¿cómo podemos pensar en estos modos de enunciado, ¿no? Como cuando hablamos sobre la presentación de colegas o de que traen como lo que han hecho en algún caso o en algún fragmento que comparten. Y también en el caso de esta analizante de Lacan, como algo en realidad un poco hasta romantizado, me parece. Yo no sé si estoy de acuerdo en que el analista hace poesía o como se dice también en otras, he escuchado como que es un artesano, ni por arte ni por sano. O sea, y pienso que esto de la paciente está como un poco como una puesta en escena. Pero si hay algo que me parece que tiene muy rico y que vos rescatás en esto de tu trabajo, es que haces una lectura de los goces en juego y en esto que ella trae, nombrás en algún punto cómo lo trae, ¿no? Con esto de que se levantó de golpe, con el, ¿no? Y me pareció muy interesante. Como pensarlo
sí, no tanto ay, Lacan se levantó y entonces le tocó, sino por los efectos que ella trae después en relación a su vida y cómo poder pensarlos en relación a cómo eso que se hizo acto, ¿no? En la lectura Mm. posterior podemos pensar en este podemos decir, ¿no? Porque tampoco estuvimos ahí, que anudó de alguna manera. Y en esto me encantó tu trabajo porque trae lo de la dirección de la cura, lo del encuentro, como con eso que se presenta y que es móvil, que en un momento el analista como que ocupa ciertos lugares, pero que de repente la estrategia que yo no creo que no es que no la supiera o que no, me parece que en esto del encuentro con el discurso que vos decís del analizante, La cambia posición. también. Claro, pero cambia no porque el analista estuviera mal posicionado, no, ni idea, digo, cambia porque el analizante va cambiando también de posición. Y bueno, me pareció muy importante esto que traes como de la lectura de los voces en juego, la dirección de la cura, el poder pensar en cómo se juegan ahí los registros. Y bueno, nada, te agradezco y un poco eso, pero bueno, me quedó un poco esto como resonando de lo de la poesía, que en todo caso capaz que pienso que puede estar más del lado del analizante, si produce algo que tenga que ver con algo de lo imposible. Bueno, y bueno, me gustó mucho, muchas gracias. Sí, me parece que, a ver, estoy de acuerdo. Yo, este, se me ocurrió traer el texto de Harari por algo que habíamos estado trabajando hace tiempo y también para plantear diferencias, ¿no? Pero me parece que también, digo, está bien trabajado porque él también lo plantea refiriéndose a determinadas cuestiones y enmarcando o en un contexto que de repente yo lo saco de ese contexto para valerme, como les decía, poder decir lo que les quería decir. Y entonces capaz que, digo, más allá de que igual aún así yo del texto hay algunas cuestiones que no estoy tan de acuerdo, otras que sí. Eso por un lado. Después, a mí me parece, pero es algo que me parece a mí, que cuando refiere a esto de que se llama de hecho este capítulo Invención Poética, Losange, eh, bueno, algo del psicoanalista, ¿no? Eh, intervención psicoanalítica o algo así, no me acuerdo ahora. Este, Me parece que, bueno, justamente en este Losange, ¿no? Habla de las relaciones, pero digo, de lo que puede ahí tocar y de lo que no, ¿no? Como una cuestión así. Entonces, en ese sentido, me parece que esta cuestión de de lo poético, a mí me parece que tiene más que ver con esa cuestión de lo creador, de la creación, porque en el análisis estamos en permanente, no sé si permanente, hay momentos que hay puntos de detención, pero creando un poco, ¿no? Inventando. Ahí a ver, ¿no? En esto, a veces improvisando. Entonces hay algo ahí que capaz que por ahí puede ir, se me ocurre. Y después en relación a esto que decías, Ana, sí, estoy totalmente de acuerdo, no quedarnos como en la cuestión más fenomenológica, sino ir directo a la lectura del caso. Por supuesto que la lectura que yo hice es una lectura, como les decía, pensándolo como si fuera una fabricación de un caso. No tengo ni idea qué pasó con Susan, ni tengo ni idea qué pasó ahí, sino que con esos elementos empezar a inventar también algo para poder trabajar los conceptos y acercarnos a esto que quería traer. Pero me parece que en relación a los deslizamientos en los discursos, me parece que puede ser por efecto, sí, como decís, del analizante, pero del analista también, donde quizás ahí ya no estaba ocupando ese lugar de analista por momentos. Puede pasar. Hemos trabajado incluso este año en relación a lo que en algún momento se llama contratransferencial y lo que se llama resistencia. Y bueno, a veces puede pasar que haya ciertas resistencias que sean del analista también, ¿no? La cuestión igual, me parece a mí, es qué se hace con eso. Si eso lo pudimos leer también, si pudimos estar advertidos que va a tener que ver con eso, con el pasaje por nuestro propio análisis, ¿no?
y bueno, ¿y qué se puede hacer ahí? Porque bueno, no siempre estamos en ese lugar y en esa posición. Hay veces, yo una vez planteé algo así como que me preguntaba si es que el analista, en el discurso del analista, en un análisis, es que no está en el discurso del analista, o si el analista hace un como si amo, un como si histérica, un como si, ¿no? Universitario. Y me parece que en algunos momentos quizás sí, como esto que planteaba de, por ejemplo, parecer, si lo podemos pensar así, que está en lugar de amo, y en realidad lo que está haciendo es sosteniendo algo que hay que sostener en ese momento. Y es parte del análisis y está ahí en función de analista, prestando eso. Ahora, en otros momentos quizás o en otros casos, puede ser que sí que esté ocupando una función ahí de un lugar de amo que tenga que ver con sus propias resistencias y ahí no hay un como sí, ahí no está en lugar de analista. O sea, me parece que nada, que no es tan, que no es tan, justamente esto que decimos, no es siempre lo mismo, hay que ver. Yo me tengo que ir, lo dije de entrada porque tengo otra reunión. Una pregunta que me quedó, que me parece que está en juego en lo que hablamos, es que el analista puede saber lo que dice, pero carece totalmente de la consecuencia que tiene en el otro lo que dice o lo que hace. Y tiene que estar atento a eso. No solamente es ignorar lo de uno para poder escuchar, sino ese punto en donde lo que uno hace, dice o no hace tiene un efecto y poder escuchar ese efecto, sin estar de antemano diciendo esto está bien o esto está mal por tal y tal motivo. O sea, hay un riesgo que uno corre cuando se silencia o cuando habla o cuando camina o cuando saluda en la puerta o cuando lo recibe. Se juega y uno tiene que aprender a poder escuchar eso que va a ser la consecuencia, la precu. Yo creo Hay que una eso, apuesta, seguro, eso es lo que está en ¿no? juego. Bueno, Sí, los dejo, nos vemos chao el lunes Ricardo, que viene. Chao. Chao, Ricardo. gracias, nos vemos. Ah, Ricardo. Sí, tomando esto que decía Ricardo, me parece eso, que es una apuesta. Eh, no sé si les habrá pasado, a mí me ha pasado en algún caso alguna cuestión así, de algo que es un acto y que de repente puedo después leer que se produjo ahí un acto analítico por los efectos, y en otros casos un acto, después me doy cuenta que no fue analítico y que tuvo otras consecuencias. Y me ha pasado alguna vez de encontrarme en ese momento del acto, en el momento del acto, preguntándome, ¿qué estoy haciendo acá? Y ese ¿qué estoy haciendo acá? Ha habido algún momento que de repente fue ¿qué estoy haciendo acá? Y después vi que qué bien, qué bueno que estuvo esto, y otras veces no, y se fue el analizante. Y bueno, Mm. ¿no? Eh, Digo, porque siempre, a veces pasa que como que es más fácil contarnos por acá eh, las, como los, no sé cómo llamarle, pero los éxitos de nuestros analizantes, ¿no? Y hay veces que eso Sí, no siempre es posible, ¿no? Falasses há pouco, Luísa, das recomendações do Harari, não é? Eu lembro que ele valorizava muito as interpretações com cunho impessoal. Talvez por aí o recurso à poesia também. Quer dizer, as frases prontas, ele sempre achava que eram as melhores para o analista usar à guisa de interpretação, tá? Que deixa mais fora a pessoa, as crenças do analista, né? Que não devem interferir muito nisso, né? Ou o mínimo possível, né? E a poesia sempre oferece essas possibilidades. Não sei se nisso que tu lesse era exatamente isso, mas eu lembro disso, que do tempo que estudei com ele. Mm.
Están Me hablando, parece pero no. Ah, ahí. Parece que hubo algo muy interesante en esto que se produjo entre el trabajo que nos compartiste, Luisa, por ejemplo, esto que le salió decir a Verónica, ¿no? Esto eso en este tiempo es imposible. Ricardo traía también de un analizante que estuvo no sé cuánto tiempo yendo sin que el analista le dirigiera la palabra. Me parece em, que es la posición de analista reclama em, cierto osar con determinadas cosas, ¿no? No sé si es la palabra, pero atreverse, intentarlo, Mm, es difícil. Por eso yo digo, ay, qué romántica esta mujer trayendo, ¿no? Todo su... Y que me encanta que lo haya podido, pero me parece maravilloso que lo haya podido tejer de esa manera, después con esto que le dijo su amiga y, ¿no? Pero como que... a veces se juega en la clínica mucho lo superyoico del lado del mm, analista y me parece que hay que atreverse un poco a esto de la transferencia, también dejarse tomar un poco, porque no sin estrategia clínica, pero eh, uno en lugar de objeto, ¿cómo sabe del otro dónde lo va a colocar? ¿Cómo mm. va a hacer con eso? ¿Y por qué en este tiempo sería imposible algo de ese orden? Me parece Sí, sí. que Mm. es Creo, como Yo me quedé creo que imposible poder pensando, preverlo. lo claro. Imposible poder imposible, preverlo. Y quizás la claro, apuesta es bueno, a poder ubicarse en relación a ese A como de forma más holgada. Por eso, Lo hablo desde mi falta, ¿no? Porque no es que no me parezca que a veces cuesta mucho y que también depende bueno, depende de la transferencia, del lugar que la transferencia posibilite también. Eso. por isso que as interpretações em que o analista, depois de fazer, não sabe de onde saiu aquilo, tendem a ser as melhores interpretações. claro, Claro. Mas, mas depois o analista tem que se perguntar de onde que ele tirou aquilo. claro. Y eso pasa, ¿eh? Claro, ¿No? Y tal cual. uno queda pensando eso de dónde, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Mm, Sí, sí. sí, sí. Ahora, Creo que lo imposible de lo que decía Verónica a mí me sonó más del lado de, uy, se trancó. Sí. Não, só No, ia cortito, decía dizer, que lo que planteó Verónica de lo imposible, me parece que lo imposible cae más del lado si tomamos a Lacan en esto que decía Ricardo, más desde la mirada, entonces salimos todos a tocar a los analizantes porque creemos que ahí hay una especie de fórmula o algo así. Y eso me parece que es lo imposible. eso es lo No, no, imposible. O sea, claro. es que Exacto. pensaba lo mismo, que una cosa es decir que eso, que en realidad es incalculable y si es Sí, incalculable, entonces va a tener que ver ahí con eso que se produce. Y Claro, otra cosa es decir que entonces por eso vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda, cualquier cosa que se nos ocurra, porque empezar a asociar libremente nosotros en relación a qué actos podemos llegar a claro, claro. realizar. claro. Y en ese Yo me, punto es que me parece que es importante, y por eso también lo traigo, esta cuestión de que pudiendo imaginarizar y pudiendo pensar los tres que nos trae Lacan y los voces en juego y dónde se ubican, dónde se inscribieron, cómo, qué características tienen, de qué modo se inscribieron, por ahí me parece que si bien no podemos decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esa lectura que hicimos, de algún modo la internalizamos. Entonces, mm, no sabemos qué va a pasar, pero probablemente tenga consecuencias. La lectura del caso que hacemos va a Mm, tener consecuencias sí, también, es porque que, tiene que ver con la formación inconsciente, la formación con los claro. colegas, la sí, formación leyendo, la formación en los controles y el propio análisis va a operar como formación inconsciente y eso va a tener consecuencias en lo que después ahí
cómo se puede ubicar el analista. Y por supuesto que, como dice Lacan, no es por esto que entonces es todo un trabajo del analista, es el discurso del analista el que dirige al analizante. Claro. Pero me parece que es importante. Yo me quedé pensando cuando dije eso hoy es imposible, porque salió, yo no lo pensé, salió porque salió así, ¿no? Está bueno porque me llevó a pensar, pero no, o sea, no es que sea imposible. Lo que hacía Lacan es imposible, no repetimos copiando, digamos, al otro, ¿no? O sea, al maestro, digamos, acá en este sentido. Porque además yo recuerdo hace muchos años, en mi primer analista, hablábamos justamente de la formación de los analistas y demás, me recuerdo en mi análisis, y me decía, tú vas a tener tu propio estilo. Y es así, o sea, cada analista va a tener su propio estilo. Obviamente, con un analizante va a estar la transferencia de por medio, digamos, ¿no? Con cada analizante nosotros vamos a tener una estrategia. No sé si la tenemos tan clara así con cada analizante, pero es en relación justamente a la formación como analista, pero también a la formación del inconsciente, ¿no? Es que la formación como analista es una formación del inconsciente. Formación del inconsciente, Entonces, claro, claro, claro. sí, el estilo, estoy de acuerdo, el estilo. Por Me hiciste eso, acordar a una frase que leí en Lacan, creo que es en la tercera, cuando plantea el nudo, creo que es en esa, que dice algo así como relájense, anímense, ¿no? Como algo así, pero dice Sí, mm, no me imiten. claro, O sea, es exactamente. como que la misma frase dice las dos cosas, ¿no? Este, eh, hagan, pero no me Por algo imiten. me salió es imposible. Claro. Sí, sí, tal cual. y también Está bueno, ¿no? Y está buena la lectura que puedo hacer Álvaro para traernos también esto que vamos así como armando y formando en el intercambio. En relación a lo que planteaba Ricardo de más allá de lo simbólico, después me dejó pensando un poco, a ver si en esta confusión no había algo de, no sé, alguna rigurosidad teórica que quizás esté haciendo falta en mi trabajo. Pero yo cuando me refiero a más allá de lo simbólico y entiendo esto de que no, que si está del lado de un campo del orden de que queda por fuera, entonces no hay simbólico, me Mm, refiero a más allá de lo simbólico, porque en realidad para la formación de una estructura, ni de los tres que plantea Lacan, para esa formación es necesario que se produzca lo simbólico, no se puede sin lo simbólico. Entonces, eh, o sea, no voy a decir que es primero, porque justamente, aparte Lacan lo deja bien claro eso, no hay algo primero, ¿no? Pero hay algo del orden del lenguaje, ¿no? Que se va produciendo ahí, que después se van armando las cuestiones y lo que queda como de resto, ¿no? Y con lo que no se puede justamente hacer con la palabra, se va armando y pasa, ¿no? En esos enlaces y queda en otro lado. Entonces, más allá de lo simbólico, me refería a eso. Y más allá de lo simbólico, también refiriéndome a las intervenciones del analista, que a veces pasan por un lugar desde lo simbólico, el analista va desde lo simbólico, y otras veces hay que ir desde otros lados, ¿no? Acá Lacan fue con el cuerpo, hubo una coincidencia ahí imaginaria que operó, y hubo ese gesto, ¿no? Eh, que nada tuvo que ver con una intervención con la palabra, ¿no? Que tampoco vamos a decir que si no hay palabra no quiere decir que no haya simbólico, ¿no? Porque hay cosas que están para decir y que no fueron dichas, otras no están en el lugar del decir. Pero me refería un poco a eso. Bueno, Bien, bueno, compañeros, estamos en hora. No sé si alguien tiene algo más para agregar o bueno, continuamos la próxima porque evidentemente que esto continúa. muy lindo el trabajo, Luisa. Nos habías dicho algo Sí. y formaste una intriga entre nosotros. Bueno, seguramente después lo Antes, podamos compartir en ahí redes y está. capaz en la web, si Luisa lo comparte, capaz Bien, que sí, puede sí, estar por mí se disponible puede publicar, no para hay problema, releer. está bien. Sí.
Muito bonito o Bueno, trabalho nos mesmo. vemos la próxima. Agradecemos a Luisa. Nos vemos la Gracias. próxima. Chao, gracias, Muchas Luisa. Chao, gracias. chao. Gracias, Luisa, abrazo. Chao.